Hola a todos y bienvenidos a nuestro Data Champions Online Latam. Soy Larissa Carrera, productora en Corinium, y es un enorme placer ser la anfitriona de ese evento. Antes de empezar, solo algunos avisos. Durante todo el evento tendrán la oportunidad de consultar en directo a nuestros oradores, así que por favor envíen pronto sus preguntas para dar una respuesta oportuna. Pueden hacerlo justo abajo de su navegador, en el módulo habilitado para tales efectos. Con respecto a nuestra tecnología, observar que si en algún momento experimenta algún problema técnico, le sugiero que hagan un refresh en su navegador. Y si el problema persiste, comuníquese con nuestro equipo a través del módulo de preguntas y respuestas a fin de resolverlo a la brevedad posible. A continuación, corresponde presentar a los oradores de nuestro panel, iniciando con Glisette Chuque-Ríos, Head of Data Science y Analytics de SGS, Diego Vallarino, Chief Data y Analytics Officer de Scotiabank, y Maynor Bonilla Gómez, Chief Data Officer de Promérica. Ellos hoy nos guiarán a través de Too Much Data, tratar el exceso de datos para la toma de decisiones estratégicas. Sin más demora, dejo con ustedes al moderador del panel, Pedro Figueiredo, director de Deloitte. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Larissa, por la introducción y por recibirnos en este evento. Muchas gracias a todos los que asisten. Glisette, Diego, Maynor, es un placer estar en esta sesión con ustedes. Bueno, el título es Mucha Data, Too Much Data. Y justamente hoy vamos a tener una conversación en vuestra percepción y cómo vuestras organizaciones hoy día manejan toda esta data que está disponible, o sea, cómo lo están tratando, qué están haciendo, qué desafíos tienen, y un poco también cómo podemos ser lo más selectivos y elegir lo que es lo más importante en toda esta data masiva que hoy día nos presenta. Bueno, empezando un poco con nuestras preguntas. Glisette, voy a empezar por ti. Hoy día, o sea, justamente tenemos muchos desafíos que vienen de la gestión de los grandes volúmenes de datos. En SGS, de tu experiencia, ¿cómo lo están manejando? ¿Qué están haciendo al respecto? Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por la invitación. Bueno, como ya saben, bueno, parte de la transformación digital ahora que estamos en la aceleración de la transformación digital es muy común, ¿no? Antes los desafíos, pues hablamos en el 2012, 2014, los desafíos que tenían las organizaciones en tema de la heterogeneidad de las fuentes, ¿no? También la carrera por el talento o la falta de cooperación entre los equipos del negocio con los de IT. Era bastante complejo, los desafíos eran más grandes, ¿no? Ahora, conforme pasado el tiempo, ya estamos en 2020, ya hemos podido lograr estos desafíos, pero vienen otros desafíos, ¿no? Que es el tema del exceso de datos. Entonces, algo que nosotros en SGS estamos trabajando muchísimo, bueno, soy parte también soy un Agile Coach, en el cual manejo metodologías de innovación, metodologías como Agile, en el objetivos claves de resultados, poder gestionar ya sean los modelos o los equipos de datos, ¿no? El mayor desafío es poder encontrar el objetivo, ¿no? El objetivo para poder identificar y meternos a la información, poder bucear qué es lo que realmente es importante y lo que da valor tanto a nuestros clientes internos como a nuestros clientes externos, ¿no? Entonces, estamos trabajando muchísimo en poder juntar tanto la información que tenemos, la gran cantidad de información, con el trabajo personalizado
de acuerdo a los objetivos y de acuerdo, en este caso nosotros formamos squads y comenzamos a ver qué es lo que, dependiendo, ¿no? Si es nuestro cliente interno o nuestro cliente externo, qué es lo que realmente necesitan, ¿no? Qué es lo que realmente les va a ayudar a estas organizaciones a darles valor, ¿no? En sus negocios. Y es así como estamos afrontando este reto, ¿no? Ya no es como, ok, almaceno gran cantidad de información, sino primero consulto qué es lo que quiere mi cliente, hago sesiones de design thinking, sesiones de brainstorming y comienzo a ver lo que realmente le importa. Y efectivamente nos está yendo bastante bien juntando estas dos metodologías. Muy bien, ¿Sí, perfecto. me escuchan? Sí, te escuchamos. Entonces, o sea, tratan de alguna forma también de priorizar la data que están almacenando y direccionarla para caso de uso, según lo que entiendo. Sí, exacto, ¿no? Y obviamente nuestros equipos de Data Scientists, tenemos equipos de Data Scientists, Data Engineers, con el negocio, formamos de grupos, en el cual juntamos a especialistas de científicos de datos, ingenieros de datos, y nosotros los ponemos a hacer diferentes sesiones con los clientes, incluso traemos a un especialista del negocio y los ponemos como squad para comenzar a identificar qué es lo que realmente necesitan nuestros clientes y en base a eso poder hacer ya los modelos analíticos, los modelos de Machine Learning, inteligencia artificial. Trabajamos mucho haciendo aplicativos para nuestros clientes donde introducimos los algoritmos de inteligencia artificial ya enfocados, ¿no? A veces yo tengo muchos científicos de datos en mi equipo en el cual comienzan a decir, tenemos que hacer el mejor algoritmo, ¿no? Y realmente yo considero que el mejor algoritmo es aquel que le da valor al cliente más que el algoritmo muy complejo, ¿no? Entonces, a veces también hacerles entender a estos chicos que recién están con esas energías de querer hacer el gran modelo estadístico, el gran modelo de Machine Learning, no necesariamente tiene que ver con la complejidad, sino con la usabilidad realmente. Ya, buenísimo. Diego, tú como Chief Data Analytics Officer de un grupo como Scotiabank y una visión más financiera, ¿cómo ves estos desafíos de la gestión de grandes volúmenes de datos? Bueno, muchas gracias por la invitación, realmente es un gusto. Y Pedro, déjame contestarte no por la visión de Scotia, por más que estoy trabajando ahí, sino por una visión un poco más global. Lo divertido de poder estar trabajando en el banco, pero también dar clases y dar clases en distintas universidades de América Latina, te da la posibilidad de entender esta realidad que es común, creo que a todos los que estamos hoy charlando y los que nos están escuchando. Y tenemos, al menos yo identifico 3 puntos que son bastante importantes y te diría que son bastante desafiantes a lo que es el manejo de grandes volúmenes. El primero es un tema de seguridad. O sea, cómo manejamos gran cantidad de datos y al mismo tiempo somos responsables porque esa seguridad esté desde la originación del dato hasta el uso del dato. El segundo punto que creo que también es importante y lo machacamos muchísimo es el tema de la legalidad del dato. O sea, acá nosotros estamos trabajando con datos que tienen que ser seguros y tienen que cumplir con la normativa, tanto a nivel de protección de datos personales como de la normativa de cada una de las industrias. La industria financiera está muy regulada y a nivel de datos no escapa de esa regulación. Por lo tanto, también tenemos que manejar en grandes volúmenes de datos el tema de la legalidad. Y por último, que es algo que nos preocupa a los que trabajamos en el análisis de datos propiamente, en el entender algún tipo de insight, de patrones, es tratar de que en este volumen grande de datos no haya grandes, y valga la redundancia, sesgos de información. Es decir, lo que necesitamos justamente es tratar de que esa data, si bien es grande,
que sea lo grande viable para que no existan sesgos dentro de esa información. Entonces, si vos me preguntás en un resumen rápido, yo creo que el tema de seguridad, el tema de la protección de datos personales y el tema de los sesgos de la información para no caer en problemas de negocio y que en vez de generar valor destruyan valor, incluso valor reputacional en las organizaciones donde actuamos, es fundamental cuando manejamos grandes volúmenes de datos. Bien, o sea, entonces una visión mucho también por el lado de lo que es riesgo, normativa, regulación, justamente que no solo generar la analítica, pero tener todos los cuidados que están por detrás de todo este manejo de información. Muy bien. Minor, ¿podrías agregar algo también a lo que ya comentó Glisette y Diego? Bueno, primero que todo agradecerles, Pedro, Diego, Glisette. Difícil agregar cuando ya la respuesta ha sido bastante contundente de parte de los anteriores, entonces se vuelve difícil para el tercero. Pero voy a sumarle tal vez a la visión que agregó Diego, que es un poco de gobierno de datos. Diego se centró en la parte externa, ahora yo voy a tratar de agregar algo hacia lo interno. Y es un poco lo que pasa en las organizaciones cuando los datos no solo no son homogéneos, sino que además de que los datos no son homogéneos, la institucionalidad del dato o del uso del dato no alcanza a ser para todos por igual. Entonces, cuando tenemos grandes masas de datos, el riesgo que corremos ahora, ya no solo hacia lo externo, como lo mencionó Diego, sino hacia lo interno, es que tengamos lecturas diferentes, tengamos tratamientos distintos y tengamos procesos de almacenamiento de datos que nos llevan a conjetar cosas que podrían ir en direcciones completamente disímiles. Entonces, uno de los grandes desafíos cuando gestionamos datos hacia lo interno está sobre la línea de construir una capa institucional de personas y un gobierno correcto de datos que permita a la organización depender menos de las personas y más de los procesos en lo que a datos y procesamiento se refiere. ¿A qué me refiero? Es muy frecuente cuando uno se sale a otras fronteras y también dentro de nuestras propias fronteras, observar empresas que manejan mucho de su analítica aún en hojas electrónicas. Y eso no está ni bien ni mal, pero lo que está mal es que el conocimiento de algunas organizaciones está todavía en los laptops de algunas personas. Resulta ser que procesos decisivos para las organizaciones aún ocurren en puntos muy focales y lo que pone en riesgo completo a la organización. Cuando estas personas se van, se enferman o simplemente el laptop falla o la computadora falla, pues el proceso entero se cae. Entonces, si bien es cierto hay un tema de gobierno externo, pues también no debemos olvidar la parte del gobierno interno. Cuando manejamos tantos datos y cuando tenemos tanta gente tocando datos, pues tenemos que buscar la forma en que los procesos son transparentes y desearíamos todos que ocurran a nivel de servidor y que además sean procesos auditables y que esos cálculos y esas decisiones que ocurren en las computadoras personales ocurran menos y ocurran más en entes centralizados. Esa es una de las grandes tareas que al menos en Centroamérica, y lo he visto también en otras latitudes, pero en Centroamérica lo vemos mucho, que aún somos dependientes del uso de hojas electrónicas, aún nuestros gerentes generales toman decisiones en hojas electrónicas y aún nuestros analistas de riesgo, siendo un riesgo mismo, toman decisiones en hojas electrónicas. Entonces, otro de los grandes desafíos no solo está en el gran procesamiento y en las grandes tecnologías, sino también en crear una cultura que nos permita empezar a heredar ese conocimiento que ocurre en las islas a un punto central que tiene una connotación más institucional. Bien, o sea, entonces también ahí identificas algunos riesgos y también desafíos por lo que tiene que ver ya con el propio gobierno de Haití, cómo eso después impacta en cómo los datos son tratados, almacenados, están o no disponibles, e incluso, o sea, si existe respaldo, si existen procesos críticos basados en datos que no tienen el manejo que corresponde, ¿correcto? La pregunta fue para mí. Para ti mismo, o sea,
Estaba un poco Claro. tratando de hacer un resumen, Manu. Claro, es que se cortó, se me cortó un poco. Sí, absolutamente. Lo que sucede es que nos hemos centrado y le hemos dado mucho énfasis al gran procesamiento, a las nuevas tecnologías, a los grandes algoritmos, como bien dijo Glisset, pero nos hemos olvidado de cómo ocurre el día a día dentro de las organizaciones. Y no todas las organizaciones, bueno, es más, ninguna organización está llena 100% de científicos de datos. También tenemos gente en otras áreas que también acceden a datos. No solo los científicos acceden a datos, también las áreas operativas acceden a datos. Entonces, cuando hablamos de desafío de volúmenes y de grandes volúmenes de datos, tenemos que pensar que esto no solo ocurre en un área de la organización, sino que ocurre a lo largo de la organización. Y por tanto, lo que estamos haciendo bien en un área, pues debería permear hacia el resto, de forma tal que las buenas prácticas sean institucionales y no sean propias de un grupo de élite. Eso es lo que tiende mucho a pasar cuando vemos equipos que son muy sofisticados. Equipos muy sofisticados que tienen muy buenas prácticas, pero que ocurren en un área muy particular. Es interesante y ahí quisiera agregar un punto, lo que dijo Minor, porque justo, como él dice, ¿no? La data no solamente está en los equipos de data scientists, ¿no? Sino también en equipos de marketing, equipos de riesgos y en otros recursos humanos, ¿no? Entonces, algo que hicimos en SGS, hicimos un programa que se llama, porque actualmente todavía seguimos haciéndolo, Aliado Data. ¿En qué consistía? En el cual reunimos a gente comercial, a gente que realmente es netamente el negocio, y le comenzamos a enseñar la cultura de registro de datos, el poder incluso alzar esta información. Y es interesante cómo es que estas personas, ya teniendo todo el background del negocio, de sus áreas, el simple hecho de haberles enseñado esta cultura, el análisis de la información, cambiaron totalmente la perspectiva de cómo llevaban su gestión, incluso transformando su estrategia de cada área, ¿no? Y estoy muy de acuerdo con Minor que la cultura de los datos es también un gran desafío dentro de las organizaciones, ¿no? Bien. Diego, creo que vuelvo a ti. Uno de los puntos, y ahora estamos hablando de cultura de datos, o sea, de alguna forma empezar a tener algún criterio, o sea, cómo los equipos tratan los datos, cómo ser más selectivo. Y algo que comentaste como también de desafío tenía que ver con los sesgos, entiendo, de que los datos podrían tener y cómo tratarlos. O sea, al final, cómo ser selectivo y cómo elegir lo que es importante de lo que es accesorio en lo que está disponible. Sí, es una buena pregunta, Pedro. No tengo una buena respuesta. Voy a tratar de intentar explicar por lo menos mi punto de vista. ¿Qué datos son los que uno debería almacenar o debería cuidar y tener? Son los datos que necesita. Y acá quiero diferenciar lo que digo cuando hablo de datos que necesito versus los datos que sería bueno tener. Muchas veces guardamos datos que estaría bueno tener. Es como cuando hacemos las investigaciones y ponemos en una encuesta todo lo que nos gustaría tener. Y en realidad los modelos se explican con 4 variables. O tratamos que se explique con 4 variables. Por lo tanto, yo creo que los datos que tenemos que tener son datos que sean útiles. Y ahí empiezo un poquito a hacer ingeniería inversa, que es qué datos son necesarios. Y la verdad es que depende muchísimo de cómo definas el problema. A mí me toca mucho estar en problemas de negocio y es lo que me gusta. Y la verdad es que la primera pregunta es una pregunta de negocio y va a estar relacionada con incremento de revenue o reducción de costos o las dos a la vez. Por lo tanto, yo tengo que entender cuál es la pregunta de negocio para entender, obviamente, cuál es la información que voy a necesitar y dado eso, voy a tratar de entender qué modelos voy a utilizar para modelar esa información. Mucho de esta respuesta a qué datos necesito es algo que he visto que se hace relativamente poco, que es estudiar la entropía del dato, que es básicamente tratar de entender cómo, ¿no?
un dato nuevo me ayuda a mejorar la calidad del conjunto de datos que ya tengo. Cuando uno hace analítica de texto, es bastante evidente esto. Cuando uno saca las palabras comunes, habitualmente las preposiciones, porque no aportan valor para el análisis, la saca, la descarta. No me dice nada, ¿no?, las preposiciones habitualmente. Y deja solamente la data que realmente aporta, esa que tiene una entropía mayor al resto. Por lo tanto, tengo que estudiar cuál es la entropía, tengo que entender cuál es el problema de negocio, y tengo que entender también que esa información o esa data que yo tengo me genere señales hacia la solución del problema. Y la mayoría del Big Data, ¿no?, y la mayoría de los datos generan más ruido en los modelos que señales. Entonces, la verdad es que eso también es parte de entender la lógica del negocio, la lógica de lo que estamos tratando de solucionar con datos, porque la verdad es que el análisis de datos y todo lo que nos gusta a nosotros son herramientas para cumplir con otra acción o habitualmente toma de decisiones informada. Entonces, la verdad es que qué data es, qué es lo que vayas vos a tratar de contestar, qué es lo que tratas de solucionar con datos, estudiar la entropía de esa nueva data, saber que lo que necesitas no es exactamente lo que te gustaría tener. Entonces ahí hay un tema de manejar ese equilibrio, porque si no caemos en los riesgos relativos a los que comentaba hoy temprano, que son: vamos a tener mayor riesgo en nuestra gestión de datos, vamos a complejizar nuestra estructura muchas veces en nuestra estructura de base, ¿no?, de datos, y también vamos a tener mucho riesgo en la implementación, en el momento de hacer el deploy del modelo. Si el modelo es sumamente complejo y tiene 128 variables de 25 fuentes distintas, y va a ser bastante difícil que se implemente, o por lo menos, como decía Maynor, la cultura de la organización tiene que estar muy, muy alineada para poder implementar ese tipo de cosas. Así que por ahí viene mi respuesta. Bien, o sea, y hay un concepto que es bien importante y que creo que lo mencionaste bien clarito, que es el responder a la pregunta de negocio, si bien entiendo. Entonces, y de ahí justamente tratar de bucear, organizar y ver dónde está la data para responder la pregunta del negocio. Maynor, no sé qué podrías agregar también con respecto a esto de ser selectivo, responder a la pregunta del negocio, o sea, ¿cuál es de tu experiencia? También, o sea, el grupo para lo cual trabajas es un grupo financiero también con muchos países, o sea, entiendo que una diversidad grande en términos de datos que recolectan. ¿Cómo ser selectivo en este contexto? Sí, voy a agregar un poco, o voy a conectar con el buen argumento que dio Diego. Y voy a irme ahora en la otra dirección. Resulta ser que es normal que nos guste trabajar con pocas dimensiones, porque verdaderamente eso hace que eso habla bien de la comprensión del problema y de la comprensión del problema de negocio. Pero en el extremo tenemos las sobresimplificaciones. Entonces, observamos cómo algunas organizaciones tienden a tomar decisiones con una variable o pasa mucho, ¿no? O sea, que entonces empezamos a pensar que con una variable podemos definir el problema. Entonces, ahora que está de moda el tema del contagio, a algunas personas se les ocurre que la mascarilla es la solución, otras personas el distanciamiento, y las otras personas que, no sé, empiezan a aparecer ideas, y se nos olvida que las variables en sí mismas no son tan útiles por separado, o sea, que multidimensionalmente es que las cosas tienen sentido. Entonces, cuando hablamos de que multidimensionalmente, cuando unimos, cuando integramos, cuando comprendemos este problema de negocio, es cuando también terminamos por entender que algunas respuestas podrían ser locales, podrían funcionar en un contexto y podrían no hacerlo en otro. Y de ahí, que en el caso particular, trato de distanciarme y de hablar más desde el punto de vista académico, pero voy a mencionar el grupo. Somos un grupo regional que tiene operación en 9 países y por tanto una heterogeneidad bárbara en cuanto a conocimiento, en cuanto a manejo de información y en cuanto a almacenamiento de datos. Entonces, esa heterogeneidad
puede conducir rápido a que te hibles con información que a alguien mal le sirve, pero que no necesariamente te funciona a ti. Y podría no funcionarte por una simple razón. Es el problema de alguien más, no es tu problema. Entonces, cuando estamos tratando de responder problemas de otros o cuando ni siquiera hemos comprendido nuestro propio problema, pues empieza a acontecer esto que bien mencionaba Diego. Se nos acaba, empezamos a tener modelos de 128 variables. Claro, porque empezamos a fusionar dentro de nuestra receta ingredientes que son de otro plato. Entonces, el ejemplo que le doy siempre a los estudiantes y quienes han tenido clase ya están aburridos de oírme decir lo mismo. Pero es que si vendes un licuador y le tiras 10 manzanas, el licuador va a producirte jugo de manzana. Pero si en el onceavo elemento es un ajo, y el 12º elemento una cebolla, y el 13º elemento una cáscara, el licuador sigue procesando, ¿no? Y también te sigue produciendo jugo. La pregunta es quién se lo toma. Ese es el tema que tienes. O sea, iniciaste construyendo una bebida y terminaste construyendo algo tóxico, ¿no? O algo que es bastante desagradable. El tema de qué seleccionas, de cuál es tu información, de cuáles son las variables, está definitivamente mapeado, definitivamente conectado con una visión clara del problema que busco responder. De ahí que Big Data puede ser un tema, una palabra que por un lado es correcta y es un concepto que ha funcionado y que funciona en algunas latitudes, pero que no funciona en muchos otros. Entonces, no funciona porque simplemente lo adoptas como una moda, no necesariamente como una solución a un problema que previamente planteaste. Ahí empiezas a ver cómo te devuelves a la pregunta anterior y entonces te das cuenta que empiezas a gestionar cosas que no necesitas. Bien lo decía Diego, tienes mucha más información de la que necesitas, tienes la información que quisieras, pero no sabes cómo usarla. Y ese definitivamente es uno de los problemas de peso, ya no solo a nivel de desafíos, sino de selección. Para no verse en problemas futuros como el que le vendiste a la organización una idea de Big Data y al final de cuentas eso no se tradujo en nada, pues antes deberías hacer la tarea con el papel y el lápiz, antes de tocar el computador y antes de programar y antes de entrar a Python y a R y a jugar con esas herramientas, pues se usa esta es la principal herramienta de programación, que es el lapicero. El lapicero es la única conexión entre nuestras ideas y nuestro papel. Si nuestro problema no puede pasar de la cabeza al papel, nunca va a pasar de la base de datos al transaccional o del transaccional al procesamiento. Por ahí es que me inquieta mucho el tema y me gustó mucho el tema que estamos tocando hoy, porque se ha hecho mucho en favor del Big Data, pero creo que hay que hacer un alto y hay que recapacitar. No todo es bueno. Así como una dimensión puede ser muy mala, muchas dimensiones para resolver un problema también lo son. Hay un punto óptimo intermedio que nos permite, y ese es el arte del científico, saber cuándo te detienes porque ya mucho es suficiente y de repente te pasaste, ¿sí? Entonces, es poco lo que puedo agregar a lo que dijo Diego, pero mi línea va sobre esta parte, ¿no? O sea, una pregunta bien planteada definitivamente garantiza una respuesta a un problema. Cualquier otra cosa termina siendo procesamiento voraz y eso no nos gusta mucho, ¿no? Por lo menos a mí no. O sea, empezar pero teniendo en cuenta cuál es el objetivo, ¿no? O sea, tener una pregunta clara, porque si no, claro que hay una pérdida de foco y justamente, o sea, hay una dificultad después en avanzar y en conseguir un resultado que sea concreto y bueno. Absolutamente. Bien, gracias, Maynard. Lisette, no sé si algo más que agregar también con respecto al tema de ser selectivo con la data y de cómo tratar la data. Sí, bueno, añadiendo lo que han mencionado, es interesante cómo ahorita muchas empresas tienen gran volumen de información y muchos de esos volúmenes se están corriendo modelos, pero wow, ya tenemos casi 2 meses con ese tema del coronavirus en el cual de un momento a otro tus modelos no están prediciendo bien, porque obviamente la coyuntura comienza a que todo este volumen de información de historia, antes no habíamos tenido esta situación, ¿no? Entonces tus modelos nunca aprendieron
esta situación, ¿no? Entonces, es un claro ejemplo que no todo es Big Data, ¿no? Entonces, algo que es interesante cuando pasa este tipo de cosas y como lo estamos manejando actualmente en SGS, es combinar, como bien lo repito, el tema de agilidad con el tema de la ciencia de datos, de la data en sí, del procesamiento de datos, como nosotros hacemos MVPs, ¿no? El mínimo producto viable, con un modelo con pocas variables que realmente den valor al problema que se está planteando. Y en base a eso, que esto lo hacemos muy rápido, en 2 semanas sale el primer modelo, si funciona, y comenzamos a corregirlo y tenemos un squad para comenzar a agregarle más valor, de repente más variables o de repente menos variables, dependiendo, ¿no? Yo no soy tan en contra de no tener tanto volumen de información. A mí sí se me es útil, porque obviamente al analizarlo, tú vas a ver si son, no sé, 10, 20 variables o 100 variables, no lo sé, pero dependiendo de si esta información le da valor bueno, en este caso, como había mencionado, al cliente interno como externo. Entonces, por ejemplo, en esta situación, obviamente atípica, outlier total, estos modelos se vuelven a transformar, ¿no? Vuelven en este caso, a aprender de estas situaciones, ¿no? Y es importante que nosotros, y en ese mundo que actualmente estamos ya no en una transformación digital, sino en una aceleración de la transformación digital, donde están apareciendo más tecnologías y donde los clientes, tanto internos como externos, ya no como que cada día cambian, ¿no? O sea, las decisiones o las cosas que desean, ya no es hoy día quiero esto, pero mañana ya el mercado cambió y necesitamos esto. Entonces, necesitamos armar equipos y otra vez una cultura también con mindset ágil ayudaría muchísimo en la estrategia de la gestión de los datos, que actualmente sí nos está ayudando muchísimo poder combinar estas dos ciencias. Muchas gracias, Glisset. Estimados, tenemos ya un conjunto de preguntas bien interesantes por parte de la audiencia. Y incluso sea en lo que fue nuestra conversación, no sé, ya identificamos también temas como riesgo, desafíos, ser criterioso. Así que voy a tomar acá un otro tema que nos están llegando como preguntas. Y tenemos un par que tiene que ver con cultura de datos. ¿Cómo hacer un despliegue de una cultura de datos en las organizaciones, crear estrategias de datos? ¿Cuál viene siendo vuestra experiencia? Quizás vuelvo también y le doy la palabra de nuevo a Diego para empezar, pero cultura de datos en las organizaciones, ¿cómo está siendo vuestra experiencia? Cultura de datos de organizaciones. Esas son las clásicas preguntas de examen que una deja para el final, ¿no? Más allá de específicamente el banco, trato de no responder por el banco porque no lo tomo como un ejemplo puntual. Lo voy a generalizar y voy a ir un poco más al punto de que la cultura del dato es fundamental y hoy las organizaciones reconocen de que la necesidad del dato, reconocen de el poder de generar valor al negocio por parte del dato. Ahora, tienen 2 o 3 restricciones a nivel de cultura. La primera es poder convencer a los tomadores de decisiones que los modelos y que los datos los ayudan para tomar decisiones. Y eso pasa habitualmente cuando los ejecutivos tienen bastante experiencia, son muy buenos, y habitualmente el modelo predice lo que ellos predicen por experiencia, por impulso, por conocimiento. Entonces, habitualmente te dicen, bueno, está bien, está bárbaro, pero el modelo dice lo mismo que es lo que yo me imaginaba, por lo tanto, en vez de utilizar el modelo, utilizo mi experiencia y mi intuición me va a llevar al mismo lugar. El problema ahí es que mientras que ese ejecutivo siga él tomando las decisiones, está bárbaro, pero el día que delegue esa decisión, va a tener que estar convencido de que toma la decisión tenga el mismo mindset que él para tomar la misma calidad de la decisión. Y ahí la toma de decisiones a través de los modelos es relativamente objetiva.
El segundo punto es cómo cuidamos la entrada del dato. Hoy lo mencionaban antes, es importante saber de que el dato que entra es un dato que cumple con ciertas características, ¿no? Que es, obviamente, que es legal, que es trazable el dato y que la verdad es que tiene valor para la organización. Si le ingreso el número de celular al cliente y para hacerlo más rápido pongo 11111, la verdad es que está bárbaro, se cumple con el objetivo de llenar la ficha, pero la verdad es que el dato ese no sirve para nada. Y eso tiene un costo después cuando queremos mejorar la contactabilidad de los clientes. La verdad es que el tema del manejo del dato y de la cultura del dato no es solamente para tomar decisiones, es saber que se genera valor en toda la organización siempre y cuando todos cuidemos del dato. Y es vertical y horizontalmente el tema de cuidar y tratar bien al dato. Bien, gracias, Diego. Hay también algo que preguntaron que está, yo diría, un poco relacionado, mucho relacionado con el tema de la cultura, que tiene que ver con la democratización de la información. Y esto lo podemos ver de un punto de vista tanto interno como adentro de las organizaciones, pero también cómo las organizaciones podrían cooperar en compartir datos. Ahí le devuelvo también de nuevo la palabra a Maynard, si nos quiere un poco comentar su visión sobre esto de la democratización y compartir datos y un poco en beneficio, no solo de las organizaciones, pero también de un poco más amplio de las sociedades. Buenísima, gracias por esa pregunta, me gusta. Esa es de las que uno espera en el examen y quiere responderla. Entonces, porque justo hace 10 días me integré al equipo de Data for Good de Facebook, que está buscando facilitar datos a algunos investigadores en el mundo, datos de trazabilidad y movilidad humana, pues para que algunos que nos gusta jugar con datos, tratemos de comprender cómo es que la movilidad de las personas, el tema de contagio parece estar relacionado, el tema de cómo se mueven las personas, en qué direcciones, a qué horas, dónde deberían aplicarse restricciones. Y bueno, y un poco, no estoy haciendo la propaganda a la paginita azul, pero es un buen ejemplo de cómo la información hoy puede resolver un problema que no solo aqueja a un país o a una empresa, sino que aqueja al planeta. Y las soluciones que debemos buscar, pues deberían tener ese norte, ¿no? Deberían tratar de ser útiles más que para un departamento, para una comunidad o para una sociedad. Si es que uno habla de democratización de datos y también lleva ese tema hacia las empresas, ya no solo hacia el mundo, sino hacia las empresas, porque pues tenemos intereses también dentro de nuestro mundo corporativo, de cómo es que ese mundo positivo del análisis se lleva a cabo. Bueno, lo primero que uno le dice a las empresas es, mira, no inviertas tanto en tecnologías de punta, no inviertas tanto en mandar a tu gente a cursos de avanzada, si antes tu gente no es capaz de compartir sus datos, si es que no logras eliminar que mis datos son míos y los del departamento de la paz son los de ellos y los del otro son los de otros, y al final de cuentas, si no te logras dar cuenta que esos silos no ayudan en la toma de decisiones, poco va a ser de utilidad la inversión que hagas en capacitación, en cursos de inteligencia artificial, de machine learning, de big data y todo lo demás, porque lo primero que tienes que romper son esos silos. Como lo decía antes, los problemas se resuelven multidimensionalmente. Y cuando en las organizaciones observas, que también pasa en las sociedades, ¿no? Silos de información, entonces un ministerio no comparte información con el otro y así a su vez distintas instituciones dentro de las sociedades. Entonces no podemos nunca tomar un problema con más dimensiones, sino que lo que vemos es un truncamiento de información. Eso es como que te permitan ver una película con solo unos píxeles encendidos de la pantalla. No alcanzas a ver nunca la película entera. Bueno, eso pasa en las organizaciones, pasa en las sociedades y pasa en cualquier interacción humana donde nos creemos dueños de algo. Si no somos capaces de compartir la información y un poco más abstraído, si no somos capaces de compartir el conocimiento, poco hacemos o poco logramos. Entonces, cuando hablamos de democratización de datos y hablando siempre de que
Eso es correcto y es bueno, claro, toda vez que además definamos el marco legal que impida que esa democratización nos lleve a que algunos usen la información de manera incorrecta. Bueno, dentro de las organizaciones también pasa eso y a eso le llamamos gobierno de datos. Queremos que las personas accedan a información, que la información no pertenezca a silos, porque como organización decidimos multidimensionalmente sobre un individuo que se llama cliente, que opera en múltiples dimensiones y que debemos entender en esas distintas dimensiones. Bueno, lo mismo aplica para cualquier sociedad. Y es un poco el ejemplo con el que arranqué esta parte. Bueno, soy parte de un equipo que está usando datos que hace algún tiempo la gente no habría considerado necesarios para responder o para apoyar a un tema de materia sanitaria. Bueno, es que el problema que tenemos actualmente no es solo sanitario, es un problema que también va a otras dimensiones, es un problema económico, es un problema de estabilidad social. Entonces, tenemos que aprender, y es tal vez, voy cerrando para no usarme mucho el tiempo, algo que tenemos que entender es que tanto como democratizar conocimiento y democratizar datos, debemos eliminar un poco los egos unidisciplinarios. En la medida en la que podemos interactuar diferentes personas de diferentes campos y además con diferentes dimensiones de datos, las respuestas que podemos ofrecer son mucho más robustas. ¿A qué me refiero? Bueno, si bien es cierto el tema epidemiológico parece ser un tema médico, bueno, es mucho el apoyo que pueden dar las personas hoy que procesan grandes masas de datos, que saben de matemáticas, que saben de física, que saben de estadística, a un tema que tradicionalmente hemos asociado con la epidemiología. Es abrirnos a ese campo multidisciplinario y a esa democratización de conocimiento, lo que definitivamente nos va a llevar en otra dirección. Bien, gracias. Estamos casi terminando, tenemos como 3 minutos y nos siguen llegando preguntas. Voy a hacer un combo, voy a poner como 2 preguntas en una. Sí. Pedro, no te escuchamos. Ok, yo tengo la pregunta. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Sí. Ya, la pregunta es, una que recibimos ahora. ¿Cuál es mejor? ¿Un data scientist por área o un grupo de data science centralizado para más áreas? No sé quién quiere responder primero. ¿Quién quiere responder? Yo podría responder. Bueno, en el caso, parte también como la palabra descentralización de los datos, es el hecho en el cual tengamos un equipo, que exista un capitán, en este caso, por ejemplo, un chapter de muchos data scientists, pero que en base a los problemas de cada área, estos puedan ir dentro de cada área y puedan trabajar con gente que está en cada área, dependiendo del negocio, dependiendo de las áreas de recursos humanos, pero que a su vez este conjunto, este equipo de data scientists puedan coordinar, oye, tengo este modelo, ¿qué sugieren? ¿Qué podemos hacer? Entonces, es un equipo, sí lo trabajamos y nos ha funcionado muy bien, es un equipo de un team de data scientists que van cuando hay un problema y arman un equipo en cada área, ¿no? Entonces, es más eficiente, ¿por qué? Porque
Y tú puedes incluso rotar. De repente ve un problema de recursos humanos, de ahí se va a un problema de marketing y así. Y entonces este Data Scientist adquiere incluso más background y problemas de cada área, ¿no? Cosa que cuando ya va a otra área, él pueda tomar mejores decisiones y mejor va a poder incluso proponer mejores herramientas analíticas para resolver un problema en cada unidad de negocio o en cada área. Muchas gracias, Lizeth. Estamos justo en hora de terminar. Les quería agradecer, bueno, a Larisa y a los tres panelistas toda su participación, también a la audiencia. Muchas gracias de mi parte. Larisa, ¿quiere terminar? Sí, muchísimas gracias a Diego, Gliseth, Minor y Pedro por esa gran sesión. Para las preguntas que no hemos logrado contestar, les enviaremos las respuestas por correo electrónico. Así que gracias por enviarlas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación.